Y nada de esto, este es tiempo de estar en la presencia del Señor. Y Él ve nuestra intención y conoce la intención de nuestro corazón y recibe nuestra alabanza, recibe nuestra devoción, recibe nuestra dedicación y sobre todo también la intención de querer recibir su palabra y que sea viva en nuestras vidas. Él mira eso en nosotros. Así que en este día les invito que junto conmigo hagamos que el Señor, le pidamos al Señor que su palabra actúe de manera viva con lo que Él nos quiera enseñar en este día. Amén. Quiero por favor que la lectura que vamos a tener está en Mateo 3 del 1 al 10. Necesito por favor que alguien pase y tenga esta lectura. Mateo 3 del 1 al 10. Ahí va a estar nuestra base bíblica para lo que vamos a conversar sobre este. Amén. Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y yo también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Amén. Muchas gracias. Maravillosa palabra, la palabra del Señor. Aleluya. Vemos que vamos a estar mirando el testimonio de Juan el Bautista. Esto marca el testimonio de Juan viene a marcar precedentes, o sea, en el cristianismo, porque es algo impactante lo que él vino a hacer. Él era propulsor de Cristo, o sea, él era el quien vino a anunciar lo que el Señor venía, que Cristo venía. Él vino a preparar el camino a la venida de Jesús. Es como que nadie sabía de eso y él vino a anunciarle a las personas, a preparar y a decir lo que el Señor venía a hacer por nosotros. Aleluya. Me gusta mucho de Juan, que Juan era directo y confrontaba a quien tenía que confrontar, o sea, no tenía miedo. Para ser así, hay que ser una persona sin temor, sin ningún miedo. Y así es lo que él refleja. El testimonio de él dice que él no tenía miedo, su mensaje confrontaba, era claro y directo. Esto nos comienza, o sea, desde el inicio nos enseña que cuando, me gusta mucho, perdón que me salga aquí, que el tema de la campaña, el versículo que usamos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Recuerdan ese versículo? Lo hemos estado acariciando mucho. Entonces, ese poder que el cristiano necesita, yo digo que Juan tenía el poder de Dios, porque una persona, nosotros somos temerosos, sentimos miedo y dejamos de hacer muchas cosas por temor. Pero entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nos guía a hacer cosas que nosotros mismos entendemos que no podíamos hacer. Entonces, el poder viene del Espíritu Santo. Es vital para cada cristiano tener el Espíritu Santo en su vida. Porque si él predicaba así tan directo y enfrentaba a quien sea, es porque tenía la autoridad que viene de Dios. Gloria a Jesús.
Así también nosotros vamos a aprender esto de Juan. Su mensaje directo y que confrontaba a los demás. Juan nos enseña a ser de esta misma forma. Gloria a Jesús. Es un inconveniente. No sé si se dan cuenta, pero es el tema de la luz. La proclamación de Juan el Bautista. La Escritura nos dice, en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Y su mensaje era: arrepentidos de sus pecados, vueltos a Dios, o sea, vuélvanse a Dios. Ese era el mensaje, ese es el tema número 1. La proclamación del mensaje de Juan el Bautista. Su mensaje era, como les decía ahorita, directo. Él llegó diciéndole a la gente: arrepiéntanse de sus pecados. Es necesario que ustedes se arrepientan. O sea, no empezó, ustedes tienen pecado o no tienen, que necesitan hacer. No. Arrepiéntanse de sus pecados, como todos nosotros. Que es necesario arrepentirnos. Y lo hicimos una vez, vinimos a Cristo, y cada día tenemos que ir a Dios cada vez que fallamos y arrepentirnos cuantas veces sea necesario. Pero es importante arrepentirse de sus pecados y volveros a Dios. O sea, vuélvanse a Dios. No está bien lo que están haciendo. Miren a Dios, le decía él a estas personas. Gloria a Jesús. Es hermoso su mensaje, como él proclamaba esto. Y él vino a preparar el camino hacia Dios. Y esta fue la forma que usó, predicando de manera directa y concisa a la gente. Gloria a Jesús. Aquí tenemos una pregunta. Dice: ¿crees que el mensaje de Juan el Bautista, de quien estamos hablando, sigue siendo relevante en nuestra sociedad? O sea, ese mensaje que él tenía de predicar a la gente que se arrepintiera, que dejara de hacer las cosas malas que desagradaban a Dios y que se volvieran a Dios, que se acercaran a Dios, que miraran a Dios. Claro que es relevante en nuestros días. Ese mismo mensaje sigue siendo impactador en la vida de las personas que no tienen a Cristo. Amén. Que están viviendo una vida desenfrenada, creyendo que todo lo que está haciendo bien, pero necesita escuchar de un testigo de su gracia, que somos nosotros, que el Señor quiere que se vuelvan a Cristo, que volvamos a Dios, que nos arrepintamos de nuestro pecado. Entonces sí, yo creo que es relevante ese mensaje de Juan y ese testimonio en el tiempo de hoy en el que estamos viviendo. ¿Cómo podemos, hay otra pregunta aquí, cómo podemos aplicar en nuestra vida diaria este mensaje de Juan? O sea, ¿cómo aplicarlo? Teniendo pendiente cada día que necesitamos volvernos a Cristo, que necesitamos acercarnos a Dios. Y también que debemos proclamar a Cristo. Debemos también allanar el camino a las personas que están perdidas y que no encuentran cómo hacerlo. También nosotros tenemos la misión de allanar el camino y hacer que conozcan a Jesús. ¿Cómo podemos bueno, ya eso lo comenté, aplicar a nuestra vida? La aplicación de esto en nuestra vida diaria, ya eso lo comentamos, cómo podemos aplicar a nuestra vida diaria esto. Juan no se conformaba con los estatutos con los estándares de estos tiempos. Bueno, cuando hicieron el material, yo me alegré que le pusieron la letrecita un poquito más grande. Y dije, qué bien que le he podido leer, pero yo tengo un tema con la luz también. No es la luz, no es que ustedes también la luz, es cuestión de mi visión, de mi inconveniente con mi visión. Pensé que iba a poder hacerlo, no hice ninguna nota porque allá la podía leer, pero aquí se me ha dificultado bastante. Y está con la pantalla, entonces que la luz me molesta. Le confía lo que ustedes no sabían de mi visión. Si alguien quiere saber algo más me puede preguntar, porque a veces la gente dice, ¿por qué no te ponen los lentes? Y es que a veces veo mejor, sí, los lentes. ¿Y por qué me pongo los lentes y a veces tengo inconveniente con los lentes? No, así que no te preocupes, que vamos a ver cómo el Señor me sigue ayudando. Gloria
Gloria a Jesús, pero me confié en que iba a poder leer estas letras y se me están dificultando bastante. Bien, vemos que Juan Gloria a Jesús. Yo sé que ustedes van a poder esperar. Juan no se adaptó a los estándares de ese tiempo. Él tenía que salir a hacer esta misión y él no se adaptó a cómo era esa época, cómo vestían en esa época, cómo se preparaban en esa época para salir, nada. Él fue él. Me gustó mucho esta parte. Él fue él, así, auténtico. Hoy diríamos también orgánico. Él fue como sintió hacerlo, como yo diría, como el Señor lo movió a hacerlo, porque cada cosa en la vida de una persona guiada por Dios no pasa por casualidad. ¿Entienden? Él fue a aquel lugar y él vestía con ropa de pelo de camello y un cinto de piel ceñido acá, y él fue a ese lugar tal cual, se alimentaba. Yo me imagino que querían agradarlo, servirle todo, y él comía miel silvestre y langostas solamente. Se llamaba, desde sí, llamaba la atención su forma de comportarse. ¿Cómo es eso? Que él se viste de esta manera, tan bajo perfil, diríamos ahora. Y mira cómo él se alimenta. Así él llegó. Eso era una muestra de humildad y de desapego. Él demostraba que, o sea, yo imagino que él quiso sentirse cómodo y que no llamara la atención él, sino el mensaje que él fue a proclamar. Amén. Su persona, él no tenía ninguna intención en que su persona fuera lo que brillara allá, sino que brillara el mensaje restaurador de la venida de Cristo. También nosotros podemos imitar. Este hermoso mensaje nos enseña que nosotros debemos practicar esa humildad y ese desapego que él tenía a las cosas materiales y a las cosas que llamaban la atención de los demás. Él simplemente quería proclamar a Jesús. Que nuestra forma no impida que el mensaje maravilloso y glorioso y valioso que tenemos a Cristo Jesús como sus testigos que somos, que la persona pueda percibirla. Que nosotros no empañemos, quizás sin darnos cuenta o dándonos cuenta, no empañemos que la palabra del Señor llegue a las vidas, que no haya distracciones en nosotros cuando vayamos a hablarle a los demás de Jesucristo. Voy a aprender yo con la forma en que él se comportaba. Quizás yo esté equivocada, pero usted puede sacar su propia conclusión. Si él fue tan sencillo, tan humilde, una cosa que aprendí es que él quería que brillara más la palabra de Dios, el mensaje que iba a llevar, y otro es que no quería distraer a las personas y quería mostrar que la humildad debe brillar en la vida de cada persona. Ojo. Alabamos al Señor. Que quede claro que cuidado con lo que usted entienda por humildad. Mucho cuidado. Estar bien vestido, estar bien peinado, tener quizá un hermoso reloj, cualquier prenda que a usted le guste, quiera llevarla, un buen vehículo, una buena casa, nada de eso tiene que ver con la humildad, porque así fuera muy fácil, digo yo. Es muy fácil ser humilde. No, eso lo guardo y ya estoy humilde. Y soy humilde cuando quiero y no soy humilde cuando no quiero, así es muy fácil. Es tu interior, es tu forma de vivir, es lo que reflejes, es lo que salga de ti en el momento adecuado, lo que tienes que cuidar. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a seguir. Gloria a Dios para siempre. El Señor es más que maravilloso. ¿Estamos nosotros dispuestos a abandonar para salir a predicar a Dios, a dejar nuestras comodidades? Es una pregunta para todos, para mí y para todos ustedes. Él fue tal cual, sin ningún tipo de comodidad, ni de nada de esas cosas, ni atención. Yo supongo que cuando venía Juan decía, no,
¿quieren? No, déjenme con mi miel, eso es lo que yo como. ¿Quieren? No, eso es. La comodidad es muy buena, pero estamos dispuestos a dejar no nuestras comodidades, o sea, no es lo que comemos o vestimos, es lo que hacemos, que nos gusta. Estamos dispuestos a dejarlo para salir a hablar de Dios a los demás, a servir a Dios como Él quiere que le sirvamos. Es una pregunta para llevarnos y para tratar de que sí, que digamos que sí, que estamos dispuestos a servir al Señor como Él quiere que lo hagamos. Gloria a Jesús. La proclamación de Juan ganó a multitudes de personas que venían a Él, aceptaban al Señor y querían ser bautizados. Entonces ese mensaje directo y claro, como Él les habló sin ningún como acomodo, tenía un impacto importante en la vida de la persona. Ellos aceptaban al Señor, ellos no comenzaron a cuestionar: ¿por qué usted me habla así? ¿Por qué usted me viene a decir que me arrepienta de mi pecado? ¿Qué saber si yo tengo o no pecados? ¿Qué saber de mi vida? No, por lo que Él reflejaba, que era credibilidad, por lo que Él reflejaba, que era humildad y diferencia del montón, era admirado. Su mensaje llegaba, miles venían y querían aceptar eso que Él estaba predicando. Entonces sí tiene que ver en nosotros. Nosotros como nos estamos preparando para ser testigos de su gracia y somos testigos de su gracia, es muy importante aprender esto de Juan. Que nuestro mensaje no sea cuestionado, porque reflejemos lo que estamos diciendo. Amén. Que nuestros hechos no empañen nuestras palabras. Tienen que parecerse, tienen que ir afín, así como pasó con Él. Por eso venían multitudes venían a escuchar, y me imagino que entre las personas también hablaban de Él. Vamos a oírlo, lo que Él está diciendo. Yo acepté, yo me quise bautizar. Eso pasó, las multitudes venían a Él para aceptar este mensaje que Él estaba proclamando. Gloria a Jesús. El tema de Juan confronta a los religiosos. Bueno, parece que había un grupo y otro grupo de personas que se sentían muy seguros de que tenían la verdad, de que ellos eran los que sabían cómo es que la cosa funcionaba. Y fueron, yo me imagino que cuando se acercaron allá donde estaba Juan predicando, ellos quisieron como escabullirse entre el montón e ir también a que Él no bautizara, como que Él no se iba a dar cuenta. También es importante saber que la persona que está en Dios y que es testigo de Dios y que busca la presencia de Dios, el Señor le da discernimiento para poder conocer las cosas sin que se las digan, para poder entender qué es lo que hay que hacer y cuándo es que hay que hacer algunas cosas. Ellos se acercaron al grupo también, como les dije ahorita, vestidos de bueno, pero fueron a aquel lugar. Ellos fueron los fariseos y los saduceos. Ustedes saben que ellos creían que sus normas, sus reglas, las leyes, eso era la verdad absoluta. Ellos eran descendientes de Abraham y ellos se creían que estaban en la verdad. Pero allá fueron. ¿Qué fueron a buscar allá en aquel lugar? Parece que sí había algo importante que ellos tenían que recibir. ¿Y qué pasó con Juan en ese entonces? ¿Se atemorizó? ¿Ven que él siempre fue directo? No, los reconoció. Los reconoció y les dijo: camada, ¿cómo lo llamó? Camada de víboras, grupo de víboras, miren, buenas víboras, como usted lo quiera poner. Le dijo así. Y a ustedes, ¿quién les advirtió de la ira que han en mí? A ustedes. Ellos creían que estaban allá muy bien. Entonces, ellos, ¿cómo podemos llevar esto a la vida hoy? Estas personas creían que estaban en la verdad, que estaban en lo cierto, que tenían la verdad sobre
sobre esto que él predicaba. Pero déjenme decirles que al él enfrentarle y decirle, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse de sus pecados, ¿por qué no predican con su forma de ser, que de verdad han recibido al Señor? Estos con su legalidad querían hacer ver que estaban bien. Entonces, como le digo, así es muy fácil. Así es muy fácil ser bueno, porque usted se dispone a hacer una cosa cuando quiera y así es todo el tiempo. Él los llamó a que se arrepintieran y los enfrentó y los conoció. Y les dijo que ellos tenían que arrepentirse, que tenían que demostrar que de verdad habían recibido al Señor. Muchas veces, y mucho cuidado con esto, a veces el legalismo, la forma, las tradiciones que nos han inculcado desde siempre, nosotros le hacemos una gran verdad y una verdad absoluta que nos impide ser testigos verdaderos de Cristo y de su gracia. Porque es testigos de su gracia, no de nuestra gracia. Entonces, elaboramos una forma, un método de cómo deben ser las cosas. Y si tú no te ajustas a ese método que yo elaboré y cómo deben ser las cosas, entonces tú no eres cristiano. Entonces pedimos que la gente venga a